Muchas gracias, hermanos y hermanas. Me da un gran gusto esta noche saludarlos, desearles que tengamos un evento esta noche de inspiración. Ya hemos sido inspirados a través de la oración, la lectura bíblica, el video que hemos visto, y creo que ya hemos sido enriquecidos. Y esperamos en Dios que este enriquecimiento espiritual que tenemos hoy también se vea impactado en nuestra formación teológica, bíblica, y especialmente en el área de la predicación del Evangelio. Y quisiera recordarles algo que vimos la semana pasada y que siempre lo tengo presente para compartir con ustedes el día de hoy. Permítanme mostrarles esta lámina porque me gustaría que la tengamos siempre presente en nuestras reuniones que tenemos. Jesús es nuestro Maestro. Claro que yo me gozo de poder compartir en esta noche con ustedes, pero no olvidemos que nuestro enfoque siempre es cristocéntrico y queremos que Él sea nuestro modelo en la predicación, en nuestra forma de vivir, y que sea Jesús quien sea nuestro Maestro. Brevemente quiero solamente subrayar lo que ustedes trabajaron en la semana como sus tareas. Ustedes recibieron 2 documentos en PDF. El primero es de nuestro querido hermano, un excelente biblista centroamericano, Juan Stam. Él nos aportó elementos muy valiosos para darle un contexto teológico a la predicación. Es decir, que veamos, decía yo la sesión pasada, no veamos la predicación como un fenómeno aislado en sí mismo, sino que le demos un contexto más amplio, que es el contexto de la teología. Nuestro hermano nos explicó muy bien la diferencia que hay entre el elemento querigmático y luego el reino de Dios, y cómo también había que diferenciarlo de la palabra de Dios, y esto enriqueció mucho nuestra reflexión sobre la predicación. Espero que todos hayan podido tener tiempo de leer este documento. Si no lo han leído por cualquier razón, por favor, aprovechenlo. Es un tesoro que enriquece mucho nuestra vida como pastores y predicadores. El segundo documento fue una muy pequeña historia de la predicación. La teología le da un contexto a la predicación y la historia le da una trayectoria. Cuando tenemos una concepción histórica de la predicación, evitamos caer en los fanatismos que hacen un tipo de predicación el todo y sostener que la única forma correcta de predicar es una, cuando vemos que en la historia de la iglesia Dios ha usado muchos modelos, distintos modelos, para compartir el mensaje del Evangelio. Así que tenemos 2 elementos que están enriqueciendo nuestro curso: la concepción teológica y la parte histórica. Tercero, mucho de lo que yo dije en la sesión pasada se encuadra en la herencia que recibimos mis hermanos que también hoy me acompañan, consiervos míos, amigos de mi juventud, que vivieron esta misma experiencia, y es darle a la predicación un contexto eclesiástico. Lo que la Iglesia Bautista Oreb fue para nosotros en nuestra juventud y adolescencia es entender la vida de una congregación local. Creo que eso es algo distintivo de nuestra concepción de la vida de la Iglesia como una concepción congregacional, es decir, nuestra herencia bautista. La concepción del pueblo de Dios, claro, en su dimensión universal, pero siempre reflejado, expresado en su dimensión local. Por eso insistíamos mucho en la reunión pasada de que la predicación hay que verla en el contexto teológico, en el contexto histórico, pero en el contexto congregacional. Un joven como yo, de 14 años, desorientado, llega a una comunidad de fe, en donde el púlpito es una zarza ardiendo, pero en donde hay un contexto eclesiástico de mujeres, de varones, de adolescentes, de jóvenes, de niños, de coros, de música especial, de un santuario, de una forma de predicar la palabra, de una disciplina, de un método que va dándole un sentido eclesiástico a la predicación. Creo que esto es algo de lo que hemos perdido en el mundo contemporáneo, mucho más centrado en el expositor como un orador, que puede ser un gran motivador, un buen maestro, un comunicador muy desafiante, pero generalmente se da en el contexto aislado
de alguien que comunica, y la herencia nuestra herencia bautista y congregacional, es que le da un contexto a nuestra predicación. Es como la casa. La familia habita en su casa y la familia disfruta habitar su casa y cuidar su casa. La iglesia es la familia de Dios. El templo, el santuario, la casa donde se reúnan, si es un domicilio particular, da un contexto de hogar, de casa. Por eso cuando compartimos la palabra, somos cuidadosos en cuidar la interacción de los congregantes, el hacerlos sentir en casa, la iluminación, el mobiliario, la limpieza, el lugar del culto, el tipo de música, la adoración que interviene, que estamos construyendo. Todo suma como un contexto para que caiga de manera fértil y fresca la palabra, pero se ha preparado la predicación. Recuerden algo que aprendimos de jovencitos y que nunca hemos de olvidar los que fuimos formados en ese contexto, y lo comparto a usted con todo cariño. Antes de preparar la predicación, su sermón, prepárese para la predicación. Antes de que usted tome un papel, un lápiz, anote, investigue, lea su corazón, prepárelo para la predicación. Usted es el instrumento de Dios en el contexto de una congregación local. Así que este elemento veíamos el lunes pasado, que enriquece mucho nuestra predicación. Quiero darles un ejemplo de lo que esto significa y lo que yo comprendí en una segunda experiencia muy joven. Estábamos todavía estudiando en el seminario, en el Bautista de Lomas Verdes, cuando acompañé a un amigo mío, el pastor Gonzalo Viniegra, a la primera iglesia bautista de Veracruz, donde era pastor el hermano Joel Buzo, un hombre ya mayor, peinaba canas, prácticamente un anciano. Llegamos al culto el domingo por la mañana, ocupamos nuestro lugar en el santuario, teníamos la mala costumbre, usted ya me lo decía, es buena o es mala, de sentarnos hasta adelante a la hora del culto, así que como siempre, hasta adelante sentados, empieza el culto, toca el tiempo de la predicación y el hermano Buzo sube a la plataforma y empieza a predicar. Nadie oíamos nada en lo absoluto. Era un hombre anciano con una voz prácticamente inaudible y el sonido en la iglesia era bastante deficiente. Así que él predicó 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, 45 minutos. El templo estaba completamente lleno, nadie se movía, todos atentos a su pastor ocupando el púlpito. Yo volví el rostro para mi amigo Gonzalo y le dije: Gonzalo, explícame qué es esto, qué está pasando, cómo es que nadie escucha el sermón, todos están presentes y no se mueve ni una rama del árbol. Dijo: tú te vas a dar cuenta. Efectivamente, terminó el culto y el pastor Buzo era como un hombre anciano que cumplía una función como del abuelo en la casa. Los matrimonios se acercaban a él, lo abrazaban, las señoritas lo abrazaban y lo besaban, los niños corrían, se subían en sus piernas, y me dijo el pastor Viniegra: ¿te das cuenta? Le digo: sí, entiendo muy bien de qué me estás hablando. No había un lenguaje audible, no había un lenguaje que se pudiera escuchar, pero había un lenguaje afectivo, había un lenguaje del corazón. La predicación de la iglesia es no solamente cuando el expositor se para frente al púlpito y da un mensaje audible, que la gente pueda escuchar y seguir con claridad, sino todo lo que la iglesia hace, déjeme decirlo así, antes que el sermón empiece, ya empezó la predicación. Antes de que usted se suba al púlpito, la iglesia ya está predicando. El pastor, en el caso del doctor Buzo, el hermano Buzo, ya anciano, una voz muy disminuida, era su corazón lo que predicaba. Era su vínculo de amor con los matrimonios, con las señoritas, con los jóvenes, con los niños, lo que constituía el núcleo de su predicación. Porque todo hace parte. Predican las bancas, predican los baños, predican los salones, predican las luces, predican los boletines, predican los himnarios, todo lo que usted logra construir. Y quiero dejarlo muy claro desde ahora, no hablo de lujos, no hablo de lujos. Sabemos que estamos en un contexto difícil en nuestra América Latina. Hablo de orden, de limpieza, de luz, de aroma,
de fragancia. Usted entra a un lugar donde va a haber el culto y se inspira por el mismo lugar. El olor, la luz, el acomodo, el cuidado. Y usted ve que hay personas ya sirviendo, los sugieres, los diáconos, las hermanas, los niños, preparando el ambiente, porque vamos a celebrar al Señor. Porque la predicación es parte de una liturgia espiritual, de un orden del culto, de un orden de adoración espiritual, donde la predicación tiene su parte, pero donde participa la oración, los cantos, la lectura bíblica, la intercesión, el compañerismo fraternal. Esa es la marca que queremos heredar a través de estas diferentes sesiones que estaremos estudiando a partir del lunes pasado y a partir de hoy, los que vienen por delante. La predicación es entonces más que una comunicación verbal, es un testimonio de vida. El predicador predica aunque no hable. El predicador predica con su forma de vivir. El predicador predica con su estilo de vida. Cuando hablamos, como en la sesión anterior, de la verdad de la predicación, no estamos hablando solamente de la verdad en términos conceptuales, doctrinales, teológicos, sino en el sentido cristocéntrico. La verdad, dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad se ha hecho carne en él. Y cuando el que comparte la palabra encarna la palabra, muestra la palabra, ahí se está dando ya la proclamación del Evangelio. Es un testimonio de vida. La vida no es una fotografía. La vida es como una película. La vida no es un instante. No es que califiquemos hoy para poder predicar y ya calificamos siempre, sino que calificamos a lo largo de la vida como un testimonio de vida, de lo que hablaré un poquito más enseguida. ¿Qué fue lo que impactó mi corazón siendo un adolescente que llega a una congregación local, una iglesia bautista en la Ciudad de México? ¿Qué fue lo que impacta mi corazón? Déjenme ponerles aquí otra pequeña imagen que quiero compartir con ustedes. Un ambiente congregacional. ¿Qué impacta nuestro corazón? Bueno, yo aquí pongo dos fotografías. Son dos fotografías antiguas, una más antigua que la otra. La que está en el lado izquierdo de la pantalla muestra la parte del escenario del templo con un grupo de varones cantando. La mesa está puesta para la cena del Señor. Hay alguien dirigiendo el canto. Y tenemos a la derecha la parte externa del templo del santuario. Hay un ambiente congregacional. Yo entro a ese lugar como un adolescente buscando en su vida un sentido y me encuentro con un ambiente de congregación que me acoge, que me recibe, que me llena de afecto. Si usted me ve esta noche aquí en la Ciudad de México poniéndome una camisa decente y un saco, pues no cree usted que yo llegué así cuando llegué de adolescente a esta iglesia. Yo llegué a esta iglesia siendo un adolescente con mi pantalón de mezclilla medio roto, con mis guaraches tipo del campo, con mi playerita muy deslavada y el pelo largo hasta los hombros. Pero hay un ambiente de acogida en donde un joven desorientado encuentra una congregación que le da un ambiente familiar. ¿Qué encuentro yo? ¿Qué me impacta a mí de este ministerio que yo encuentro en el pastor Rolando de nuestra iglesia? Encuentro tres elementos que fueron para mí de una gran inspiración. No los voy a enumerar en orden de importancia, los voy a señalar en un orden que simplemente he anotado. Su inteligencia, segundo, su espiritualidad y tercero, su integridad. Tres elementos: su inteligencia, su espiritualidad y su integridad. Después aprendí con él, ya siendo un congregante en la iglesia y un discípulo espiritual, aprendí que hay tres elementos que constituyen la autoridad del predicador y la autoridad del pastor. Y él decía, tómelo como una expresión un poco exagerada porque él era nicaragüense y era muy exagerado. Él decía,
Si alguien sabe más que usted en la iglesia, perdió su autoridad intelectual. Si alguien ora más que usted en la iglesia, perdió su autoridad espiritual. Y si alguien se porta mejor que usted en la iglesia, perdió su autoridad ética y su autoridad moral. ¿Ven ustedes la palabra que estoy usando? La predicación se reviste de autoridad. Cuando usted se para frente al púlpito o en un atril o al frente de un auditorio o frente a las sillas que conforman un grupo, el que está sentado escuchando se pregunta, ¿yo por qué debo de escuchar a esa persona? ¿Yo por qué debo de confiarle autoridad a esa persona? ¿Por qué debo de prestarle atención a lo que él dice? Pablo dice, ustedes son cartas leídas de todos los hombres. Cuando alguien ve a alguien ministrar la palabra, se pregunta, ¿por qué debo de escucharlo? El pastor nos enseñó, hay 3 elementos que usted tiene que tener presentes que conforman la autoridad de la predicación. Su autoridad intelectual, el pastor debe ser una persona formada teológicamente. Segundo, el predicador. Usted debe de ser una persona con una vida espiritual saludable. Después hablaré de lo que eso significa para mí. Una vida espiritual saludable, segundo. Y tercero, una vida que dé testimonio correcto de su fe en Jesucristo. Eso fue lo que dice el Evangelio que la gente observó en Jesús. Recuerde usted Mateo 7:29. Mateo 7:29 dice, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Jesús podía competir uno a uno en conocimientos con los escribas. Usted sabe que el escriba de ayer es el teólogo de hoy. El escriba de ayer es el que está copiando el texto bíblico, y al copiar el texto bíblico se hace un erudito del texto bíblico. Podría incluso repetirlo de memoria, porque es un copista que se ha hecho un maestro en el texto que está copiando. Así que el escriba de ayer es el teólogo de hoy. El fariseo de ayer es el que enfatiza la práctica, no tanto el conocimiento, pero el escriba es el teólogo. Así que Jesús podía muy bien mantener un diálogo de altura con los escribas, pero la gente decía, él enseña de forma diferente, porque él tiene autoridad, tiene autoridad. Juan lo va a decir con claridad. Cuando es bautizado Jesús en el Jordán por el Bautista y desciende la paloma para dar testimonio del mesianismo de Jesús, de su identidad, de su autoridad espiritual. ¿Qué le confiere al predicador autoridad? Que conoce la palabra, que conoce la Biblia. ¿Qué le confiere al predicador autoridad? Que tiene una vida de oración saludable, una vida de alabanza saludable, una vida de compañerismo espiritual saludable. ¿Qué le confiere al predicador autoridad? Que tiene una vida sólidamente íntegra, quiere decir completa, íntegra, de integralidad, una vida completa que da testimonio de su fe. Estos son los 3 primeros puntos que quiero que ustedes mantengan con una pequeña imagen de la que me quiero auxiliar para hacerlo un poco más didáctico y más fácil de recordar, más mnemotécnico. Imagine usted que hablamos de un banquito con 3 patas, y este banquito con 3 patas es la predicación, el predicador. No debe de faltar una pata porque el banquito se cae. Conocimiento, vida espiritual, integridad. Si un elemento falta, entonces ese banquito va a comenzar a tener, lo que voy a hablar ahora, heridas. Porque, amados hermanos, amigos, amigas, hermanas, predicadoras, predicadores, ustedes y yo conocemos la realidad presente de la iglesia y podríamos, sin exagerar, decir que la iglesia de Jesucristo está herida. No estoy hablando de heridas individuales, que hay muchas, sin duda, hermanos, hermanas, que han sufrido en sus vidas personales problemas serios. Hablo de la iglesia de Jesús, hablo del pueblo de Dios, herido en su credibilidad. ¿Quién escucha a la iglesia? ¿Cómo la iglesia participa en el debate público, en el discurso público? ¿Quién presta atención a su mensaje?
¿No cree usted que de las muchas cosas que hemos vivido, del paso de la modernidad a la posmodernidad, del sueño, de la ilusión, de la razón, al desencanto en la razón, también esto ha logrado dañar el testimonio público de la iglesia? Y el lenguaje de la iglesia está herido. Los expertos en terapia, que tenemos muchos hermanos nuestros mucho más sabios que yo acerca de ese campo del conocimiento humano, nos dicen que una forma en que se muestra la herida de una persona es a través de su lenguaje. Cuando usted va a terapia, el terapeuta va a escuchar su lenguaje y oyendo su discurso, él va a poder empezar a tener un diagnóstico de lo que puede tener como carencia, como falencia, como herida ese paciente. Imagine usted que el paciente es la iglesia y hay alguien que está escuchando el discurso de la iglesia y encontrando falencias, carencias, heridas, incongruencias, sinsentidos. ¿Y qué es lo peor que puede pasarle a alguien que comparte la palabra? Que su palabra pierda sentido, que su palabra pierda una referencia clara. ¿De qué me estás hablando? ¿A qué te refieres? ¿Qué sentido tienen tus palabras? ¿A dónde te diriges? Y eso es en profundidad, no hablando solamente de individuos, de personas, sino del pueblo de Dios, heridas profundas que han logrado dañar nuestro lenguaje en credibilidad. En credibilidad. Hace años estuve visitando una iglesia en la ciudad de Austin, en Texas, y me invitaban a compartir la cena a una familia, y fui con mucho gusto. Es la parte más hermosa del ministerio pastoral, que uno le invitan siempre a compartir la mesa, a cenar y a comer. Y entonces yo, con mucho dolor en mi corazón, pues fui a echarme unas buenas hamburguesas y un hot dog, pero conocí en esa reunión a un hombre alto, americano, blanco, que hablaba 3 palabras en español, tenía una empresa grande que cuidaba jardines y que cuidaba lugares públicos también para cortar el césped y los árboles. Era un diácono en esa iglesia, un gran diezmador, un hombre importante en la congregación, y tenía bajo su cargo 10, 15, 20, 30, 40, 50 hispanos sin documentos trabajando en su empresa, a los que trataba a patadas. Y yo no estoy exagerando, los trataba a patadas. Y el que me invitó a compartir la mesa me dice, pastor, no le puedo decir, le hemos dicho que no es correcto lo que hace, pero él lo sigue haciendo. Y uno a veces no se da cuenta de que ahí hay un discurso de una carencia. ¿Hay una doctrina correcta? ¿Hay una pertenencia a la iglesia correcta? ¿Hay un ministerio correcto? Él es un diácono. Es hasta, usted puede decir amén conmigo esta noche, hasta diezmador, mi hermano. Pero en su ética personal, en su ética laboral, en su ética profesional, no hay una congruencia en su discurso. Hay un desfase en su discurso. Así que déjenme hablar esta noche entonces por algunos minutos acerca de las heridas de los que somos siervos de la palabra. Dice Zacarías 13:7, hablando del pastor, dice, el pastor será herido por la mano de Dios. Este es un pasaje muy difícil de comprender. Uno un poco se ayuda cuando luego encuentra que Jesús hizo una correcta hermenéutica del pasaje de Zacarías. Porque en Mateo 26:31 dice Jesús que el profeta Zacarías estaba hablando acerca de él. El pastor, dice Zacarías, será herido por la mano de Dios y todas las ovejas serán dispersadas. ¿Por qué es importante la figura del pastor predicador, del predicador que aunque no sea pastor, tiene el ministerio de la palabra? Porque dicen los que saben de box que si el contrincante le tira la cabeza, el cuerpo cae solito. No estoy seguro de que eso siga siendo una realidad, porque también sé que si le pega usted al hígado, lo puede tumbar. Pero dicen por ahí que si usted le pega la cabeza, el cuerpo va a caer solito. Si la palabra está herida, si el liderazgo espiritual está herido, el pueblo, dice Zacarías, las ovejas se dispersan. Las ovejas se dispersan. Pero hay heridas
de heridas a heridas. Vamos al terreno del debate teológico. Yo sé que aquí hay muchos teólogos. ¿Las heridas provienen de Dios o provienen del pecado? ¿O provienen de las circunstancias del contexto del ministerio? Cuando un siervo está herido, Dios ha herido a ese pastor, dice Zacarías. El Señor va a herir al pastor y las ovejas serán dispersadas. Y Jesús dice, mis heridas, mi ministerio, mi dolor es infringido por el Padre. Yo lo asumo voluntariamente, es mi sacrificio. Está algo mayor a una experiencia individual que Dios está gestando en Jesús a través de su sacrificio redentor. Solamente Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero hay un sacrificio redentor que en Jesús está y que usted y yo entendemos que la iglesia comprendió que todo sufrimiento del pueblo de Dios después de Jesús es un sufrimiento redentor. Es un sufrimiento que se vive en la dimensión del reino de Dios. Cuando hay heridas, cuando hay dolores, cuando hay estas situaciones de adversidad, persecución y muerte, Dios está trabajando con su pueblo, hiriendo al pastor. Pero, ¿qué pasa con las ovejas? La iglesia entendió entonces que hay un sufrimiento por causa del reino. Hay un sufrimiento por causa del reino que tiene sentido en el reino. No es una actitud masoquista del que le gusta sufrir y disfruta del sufrimiento, sino que le da un sentido al dolor y le da un sentido al sufrimiento. La conclusión es que hay de sufrimientos a sufrimientos. Algunos son por causa de que seguimos a Jesús. Algunos son por causa de que seguimos el reino del Señor. Y otros son por causa de nuestro propio pecado. Somos siervos de la palabra y a veces somos heridos por causa del reino y heridos como consecuencia también a veces de decisiones de nuestra propia vida. Quiero proponerles que regresemos a los 3 elementos de la pata del banquito para que pensemos en las heridas en estas dimensiones, porque hay heridas espirituales, hay heridas intelectuales y hay heridas éticas que sufre el siervo de Dios. Hay heridas intelectuales, hay heridas espirituales y hay heridas éticas que sufre el siervo de Dios. El siervo de la palabra sufre heridas en su espíritu. El siervo de la palabra sufre heridas en su relación con Dios. El siervo de la palabra sufre heridas en su mente. Y el siervo de la palabra sufre heridas en su carácter, en su ética. Son heridas muy largas y son heridas muy profundas. Las heridas del pueblo de Dios son heridas históricas que arrastramos desde siglos A. Hay heridas bíblicas por la comprensión o falta de comprensión de la palabra de Dios. Hay heridas sistemáticas en la manera como hemos estructurado el pensamiento cristiano. Y hay heridas en la práctica pastoral. Es decir, cuando hablo de heridas, hablo de carencias, hablo de falencias, hablo de dolores que están lastimando, hiriendo el lenguaje de la iglesia. Porque las heridas lastiman todo el lenguaje teológico de la iglesia y lastiman la presencia pública de la iglesia en la defensa de la fe. Hay un pequeño cuadrito que preparé para ustedes que puede ayudarnos un poquito más a explicar lo que quiero decirles con esta exposición hasta ahora. 3 áreas vulnerables: el siervo herido, 3 áreas vulnerables: espiritual, intelectual y ética. Hagamos este pequeño cuadro y manejemos 2 dimensiones. En la línea horizontal, en la parte superior del cuadro, tenemos las dimensiones de los 3 patitas del banco: espiritual, intelectual y ética. En la columna vertical de la izquierda, hablamos de las diferentes dimensiones
de la vida de la iglesia, o del pensamiento teológico, o de la forma de expresar el pensamiento cristiano. Hay una dimensión histórica, hay una dimensión bíblica, hay una dimensión sistemática, pastoral, pública y apologética. Puedo escribir un montón de libros nada más con este cuadrito, porque el cuadrito nos permite hacer un juego de cada elemento con el otro. Es decir, cómo juega lo espiritual en lo histórico, en lo bíblico, en lo sistemático, cómo juega lo intelectual en cada uno y en cómo juega lo ético en cada caso. Y enriquecería mucho nuestra reflexión. Nos rebasa con mucho el objetivo de este curso y mi propia capacidad personal también para hacerlo. Así que hablamos de estas dimensiones, de las heridas en las que está viviendo hoy el pueblo del Señor. Las heridas espirituales, intelectuales y éticas tienen una dimensión, como decía yo, muy global, muy general. Pero no nos quedemos en el nivel de la abstracción teórica conceptual, que es muy rica. Bajemos al nivel de la práctica cotidiana, del predicador que se para el domingo a compartir la palabra, de la hermana que comparte un testimonio, la palabra con la femenil o con el grupo de mujeres o en un desayuno para invitadas. También ahí se están gestando, se reproducen estas mismas heridas de las que he hablado en términos tan generales, en la parte ética, en la parte espiritual, en la parte intelectual. ¿Qué tarea nos corresponde hacer? Si usted hasta aquí ya se me quedó dormido, despierte, porque lo que voy a decir ahora vale la pena que no lo deje pasar. ¿Qué tarea nos corresponde hacer? Hermanos amados, restaurar el lenguaje de la proclamación. La tarea de la iglesia es restaurar el lenguaje de la proclamación, un lenguaje que está herido, desestructurado y que ha perdido su credibilidad. Es un proceso urgente que demanda siervos y siervas de la palabra estructurados, porque nadie puede dar lo que no tiene. Yo no puedo estructurar a mi congregación si yo no estoy estructurado. Yo no puedo enseñar a pensar a mi congregación si yo no sé pensar. Y yo no puedo enseñar a mi congregación a orar si yo no practico la oración. Porque siempre la obra de Dios es de adentro hacia afuera. El líder tiene la función pastoral de guiar, ejemplificar, conducir, restaurar, acompañar, exhortar, disciplinar. Usted escoja qué le gusta más, si la vara o el cayado. A mí me gusta más cualquiera de los dos, como que con los dos les puedo pegar con toda tranquilidad a las ovejas, tanto la vara como el cayado sirven para lo mismo. Perdónenme la broma, pero es una broma justamente. Si usted está estructurado, pensamiento, corazón, espiritualidad, práctica, estilo de vida, estructura su congregación. ¿Qué está esperando un jovencito como Rafael Pola a los 14 años que llega a una iglesia desestructurado, desorientado, sin una claridad en su vida? Bendito Dios, que encuentre una congregación estructurada y un pastor con estructura, que escribe un sermón, 4 páginas, página de tamaño carta, doblada en 4 caras, y usted se sopla un sermón de 1 hora y aprende a poner atención y a seguir un discurso y a encontrar una orientación en lo que está escuchando. Pero hay un orden en el culto, hay un orden en la música, hay un orden en los coros, hay un himnario que se canta, que se aprende a cantar con nota. Yo fui al seminario, aunque usted no lo crea, fui al seminario y me tocó llevar clases de música, pero uno aprende en la iglesia a cantar, porque eso es la estructura de la vida de un creyente. Y empieza a estructurarse la vida de un jovencito que llega a una iglesia buscando en su vida orientación. ¿Qué es lo que entonces provoca las heridas? Que perdemos la estructura. ¿Qué provocan las heridas? Que perdemos el sentido del discurso. ¿Qué provocan las heridas? Que acabamos hablando en un sermón a tontas y a locas, déjeme decirlo en un lenguaje muy mexicano. Acabamos haciendo un chop suey,
como comen los chinitos, ¿no? Que le revuelven de todo y ya ve usted de todo y sabe riquísimo y la gente se mueve de la risa, pero hay de todo ahí. Hay una mezcolanza de elementos que, manejadas con humor y con buenas ilustraciones, pueden tener a su gente entretenida un buen rato, pero no estamos estructurando a la congregación. Es la tarea que corresponde al predicador. Y por eso requiere conocer la Biblia y tener una vida espiritual y tener una práctica de ética pública en su vida personal. Hablo de la estructura del lenguaje, la estructura del lenguaje. Por estructura de los siervos de la palabra, me refiero a una formación integral, espiritual, no espiritualista, espiritual, no mística, espiritual, intelectual, no racionalista, intelectual y ética, no moralista, sino ética. El proceso de estructuración de los siervos y siervas de la palabra se da de adentro hacia afuera, del corazón a la vida pública. Dios llega a nuestra vida, todo lo transforma. Pero mis amados hermanos y hermanas, si Dios llega a mi vida y todo lo transforma y no reestructura mi vida, ¿qué transformó? Si Él no ha transformado mis valores para empezar a vivir con los valores del reino y no vivir con los valores del mundo contemporáneo, si Él no logra transformar mi discurso y darle un sentido de verdad a lo que digo, y sigo cayendo en la torpeza del engaño y la manipulación, ¿qué es lo que el Señor ha transformado? Si Él no ha cambiado nuestros principios, nuestras actitudes ante la vida, nuestro lenguaje, entonces, ¿qué es lo que ha cambiado? Tenemos que volver a leer Santiago con calma. Santiago dice, de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Santiago es probable que esté pensando en palabras soeces. Las palabras soeces, déjeme decirlo, y perdónenme aquí la locura en términos paulinos, lo pongo entre paréntesis y ahí lo dejo. Las palabras soeces son insignificantes. Lo de fondo es un discurso mixto, un discurso confundido, en donde hay agua dulce y agua amarga, de la misma fuente, dice Santiago. No es posible. Si ya el Señor ha reestructurado tu vida, no puede haber esa doble agua saliendo de la misma fuente. Y dice Santiago, y la piedad que estás viviendo, si no es praxis, es un engaño. Si la piedad que vives no es praxis, no es una práctica de fe, entonces estás cayendo en un engaño. Santiago lo dice con claridad. Y también Santiago ayuda a entender que si nuestra fe no cambia nuestra práctica, entonces está muerta. Y que seguimos atados a una sabiduría que no se expresa en acciones virtuosas, entonces estamos viviendo en la dimensión de la mentira. Como que hace falta volver a leer Santiago. Si no hemos permitido que Dios restaure nuestra historia, nuestro pensamiento, nuestras obras y nuestra comprensión de la palabra de Dios, entonces su obra permanece cautiva en la cultura de nuestro tiempo. Light, superficial, líquida, rápido, carece de sentido, tiene punch, pero no tiene contenido. Podemos oír muchos y bellos sermones, inspiradores mensajes, pero se trata de darle estructura a la vida de las personas, de las familias y de la iglesia. Ese es el reto que tenemos en la cultura de la posmodernidad, porque la posmodernidad es carencia de estructura, carencia de discurso, carencia de método, pérdida de sentido, y huyendo de lo moderno, perdimos el método y hemos caído en el caos. Y ya lo dice claramente el libro del Génesis.
un mundo caótico, por la palabra de Dios, proviene en cosmos. ¿Y qué es cosmos? Orden, orden de la creación. Un orden dinámico, no un orden rígido, un orden dinámico, un orden que estructura la vida y que da vida. Esas son las heridas profundas que rompen la estructura, las que rompen el sentido del reino en la vida de la iglesia, las que rompen su lenguaje, son las heridas profundas. Voy a hablar de mi hermano Esteban Cortés, que está participando en esta reunión en esta noche. Yo le pedí permiso de usar su testimonio escrito y lo voy a compartir con ustedes en el material que enviaremos hoy por PDF, pero no le pedí permiso de decirlo públicamente, pero ya ni modo, pero más vale pedir perdón que pedir permiso. Esteban tuvo un evento vascular que lo mandó a la cama un buen rato, pero hablando con él le pregunté, Esteban, ¿nos podrías compartir tu testimonio? Me dijo, sí, cómo no, Rafael, todavía no estoy muy ávido con la tecnología, prefiero mandarte unas páginas. Me mandó unas páginas que usted va a leer después, extraordinarias. Su discurso sigue estando dañado, limitado por el evento vascular. Pero todos los domingos predica la palabra. Todos los domingos predica la palabra. El siervo está herido. Predica la palabra. A la iglesia a la que yo llegué, había un diácono llamado Joel Ordaz. Era un médico que era originario de Monterrey, una ciudad al norte de nuestro país. Un médico de excelencia, consigue una beca en Boston, se prepara para ser psiquiatra, termina su estudio como psiquiatra siendo graduado con honores, sin dificultad consigue trabajo en Boston, empieza a trabajar como psiquiatra en Boston, su familia, sus hijos, viviendo en la prosperidad de ese país, lo agarra en una ocasión un evento vascular y lo deja con una afasia que le paraliza la mitad de su cuerpo y él habla. No podía expresarse. Pasa muchas semanas en cama, meses, y empieza una terapia del lenguaje y una terapia física. Es diácono de Oreb, de la iglesia que ustedes y yo estamos conociendo ahora por medio de las fotografías y lo que estoy compartiendo como testimonio. Es diácono de Oreb. No puede hablar. Yo estuve con él mucho tiempo como adolescente ayudándolo a escribir unos libros que él estaba haciendo en su tesis en antropología y batallaba yo mucho para entenderlo. Mezclaba el inglés con el español, comenzaba a elaborar un discurso y no se le entendía, pero él todos los días recibía pacientes en su casa, en la iglesia, miembros de la congregación, no les cobraba un solo centavo, les decía, mi hermano, mi hermana, dé su diezmo en la iglesia, con eso es suficiente. Y él nos decía que cuando estuvo en Boston estudiando para ser psiquiatra, él sabía que Dios lo había llamado al ministerio. Pero el reluciente éxito como psiquiatra lo detuvo y regresó a México. Paralizado, sin poder hablar. Y así comenzó a cumplir con su ministerio. Hay cientos de personas que dan testimonio de que el Señor usó al doctor Joel Ordaz para sanar sus vidas y reencauzar sus caminos. No hay discurso. El discurso está herido. No hay palabra. No se entiende lo que dice, pero no se le tiene que entender porque la vida y su trabajo médico y escuchar a su paciente es la predicación del evangelio. Él está ahí sirviendo al Señor a través de ese hermoso ministerio que a veces el siervo tiene que caer herido para servir al Señor. Perder sus habilidades, perder sus capacidades para servir al Señor, que Dios nos proteja de llegar a un caso como este, pero para testimonio, y ustedes lo comparto en esta noche. Estamos en terreno sagrado, en el terreno del Señor. El pastor Joel Buzo, nadie lo escucha,
pero ama a la iglesia. Mi hermano Esteban batalla mucho para poder hilar su mensaje domingo a domingo, pero lo sigue haciendo. El doctor Ordaz, sin poder hablar, el Señor lo usó, porque esa es la iglesia de Jesucristo. Eso es lo extraordinario del poder de Dios. Cuando la iglesia proclama el evangelio y lo proclama con todo lo que la iglesia es. Y no tengo que abordar mucho en esto, porque usted conoce un hombre que se llamaba Pablo, que tenía que usar una amanuense para escribir sus cartas, porque ella no podía ver. Y usted conoce un hombre llamado el siervo sufriente de Isaías, cuyas heridas fueron la razón de nuestra redención y de nuestra salvación. Qué extraordinario es el reino de Dios, qué incomprensibles a veces, cómo el Señor usa nuestras heridas para su gloria y para su honra. Bien, usted puede decir con toda claridad esta noche, y lo sabe muy bien, que sea para su gloria y no para la nuestra. No hay nada de qué presumir cuando todo lo hace el Señor, a pesar de nuestras grandes y profundas heridas. ¿Cuál es la herida más profunda que podemos vivir? La pérdida de nuestra credibilidad. No solo como individuos, como iglesia. No solo como personas, sino como iglesia. Perder la credibilidad. Que el lenguaje no sea escuchado, porque no tiene el sustento de las tres patitas de las que he hablado en esta noche del banco. El tiempo que me queda, que ya no es mucho, voy a tratar de abordar un poquito más, porque he estado muy enfrascado en el diagnóstico, pero era necesario estar muy enfrascado en el diagnóstico, porque si no entendemos el problema, no vamos a entender la solución. Y si no vemos que la solución tiene que ser en dimensión de integralidad y corazón y conocimiento, piedad y práctica pastoral, entonces estaremos bordando un poco con un banquito que va a quedar cojito de algún lado y fácilmente se puede caer. Déjeme hablar entonces, en primer lugar, de la parte espiritual del banquito, la parte espiritual. Nos introducimos al terreno de la vida espiritual. Si nos mantenemos en el contexto del Nuevo Testamento, en el contexto bíblico, entonces hablamos de dos reinos, el reino de la oscuridad y el reino de la luz. Y Jesús nos ayuda a comprender que su reino, el reino de Dios, viene a expulsar el reino de la oscuridad. Así que hablamos de la lucha entre dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de la luz. En ese contexto cósmico, en ese contexto global, en ese contexto teológico y bíblico, es que se da la presencia de la iglesia y la proclamación de la iglesia. Hay un contexto mayor que nos rebasa. Déjame decirte algo, si tú pensabas que la lucha es tuya, pues estás equivocado. La lucha tuya no es más que una parte pequeñísima de esa gran lucha cósmica entre la luz y la oscuridad. Tú y yo somos parte de ese gran ejército que estamos luchando en el nombre de Jesús para que podamos proclamar el reino, pero es una lucha que nos trasciende mucho. El reino de la luz y las tinieblas o la oscuridad. Yo quiero esta noche, porque el tiempo se me ha ido, yo quiero esta noche hablar con ustedes, no tanto de la presencia física y visible del reino de las tinieblas, que las hay. El reino de las tinieblas está claro y presente. Usted lo puede ver en el vudú, en el Caribe, lo puede ver en el culto a la muerte en la Ciudad de México, en las ciudades de Centroamérica y de América del Sur. Lo puede ver en muchas manifestaciones claras y visibles de la oscuridad. Yo le quiero decir, le propongo, que pensemos esta noche en lo que puede ser el riesgo más grande de un predicador del Evangelio cuando entra en la lucha del mundo espiritual. Yo soy un pastor que tiene casi 35 años de pastor. Usted pensó que será mi edad, pero no, tengo que ser honesto, no es mi edad, son mis años de pastor. Esos 35 años de pastor, yo he visto a lo mejor, y lo pongo entre comillas, una persona poseída. Una. Usted dirá, pues yo he visto mucho. Bueno, pues que Dios lo bendiga. Yo nomás he visto una, y eso si bien me va. Lo que sí puedo decirle con toda honestidad es que he visto cientos y miles de personas no poseídas, pero sí seducidas.
La fuerza de las tinieblas no es la posesión, porque la posesión es visible y la luz empuja a la oscuridad. No hay cómo resistirse. Cuando el Señor llega con la luz, la oscuridad sale, porque el poder de Dios, la dinámica del poder de Dios es maravillosa, es grande, es poderosa. No tenemos temor de la oscuridad, pero sí nos cuidamos y nos protegemos y nos advertimos de que el peligro del enemigo se llama seducción. El predicador, la predicadora, corre peligro por la seducción del reino de las tinieblas. El dinero seduce, el poder seduce, la fama seduce. Yo estoy pensando cómo me logro hacer famoso y ya pensé, me voy a meter al TikTok. Ya le dije a mi esposa que vamos a tener que aprender a bailar en el TikTok para que tengamos muchos seguidores. Y tendremos un montón de seguidores y un montón de fama porque vamos a hacer nuestro baile en el TikTok. Y usted baila en el TikTok y además está guapito o guapita, pues tiene más seguidores. Hay una seducción. Seducción por la fama, seducción por el poder, seducción por la riqueza. ¿Cómo compiten los pastores hoy? ¿Quién tiene el mejor grupo de sonido, equipo de sonido? ¿Quién tiene el mejor micrófono, la mejor pantalla, el mejor cantante, el mejor grupo de alabanza, la mejor plataforma, las pantallas más bonitas? Antes preguntábamos, ¿y cómo cuántos miembros tienes? Bueno, pues mira, yo, déjame, no, a mí no me importa mucho la cantidad, pero pues como 300 más. No, sí, te está yendo requete bien. Hoy preguntamos, ¿y cómo cuántas pantallas tienes? ¿Y cómo cuántos micrófonos usas? ¿Y cómo cuántos grupos de alabanza tienes en tu congregación? ¿Y cuántos tienes seguidores en el Facebook? ¿O cuántos seguidores tienes en el... ¿Lo estoy explicando bien? Seducción. ¿A quién le interesa estudiar? Por el amor de Dios. ¿A quién le interesa prepararse y formarse teológicamente? ¿A quién le interesa conocer la palabra de Dios y basta un buen grupo de música para llegar a un auditorio? Esa es la seducción de la modernidad y de la posmodernidad, el mundo caótico. Usted todavía me concede que esta noche pues yo vengo vestido un poco como pastor tradicional, ¿no es cierto? Si usted viera al hermano Daniel Moore cómo se viste, no lo creería, que cae en cada locura, pero así es él. Porque hoy tenemos la estética de lo grotesco y la estética de lo feo, ¿no? Uno hace competencia por verse más grotesco o verse más feo para poderse subir ahí a la plataforma. Bueno, poco exagero, pero estoy hablando de esa situación en donde hay una seducción del mundo contemporáneo. Pensemos entonces en cómo seduce la fama, seduce la belleza física, seduce el dinero, seduce la popularidad, seduce el tener seguidores en redes sociales, seducen las ideologías fundamentalistas. Hay muchos bautistas como usted y como yo que son más presbiterianos que los presbiterianos porque son más calvinistas que los presbiterianos. Y están de moda los fundamentalismos y somos seguidores del fundamentalismo a cabalidad. Y usted se sabe de memoria los 4 o 5 expresiones que hacen el famoso tulip con un fanatismo extraordinario. No hablo en contra de Calvino, nomás pongo un ejemplo. Estamos tan metidos en tantas actividades, en tanto activismo, que no hay tiempo para la oración, vida espiritual. No hay tiempo para el día solitario, vida espiritual. No hay tiempo para preparar el mensaje, vida espiritual. No hay tiempo para compartir la vida con otros, vida espiritual. Eso es espiritualidad. Compartir la vida con los demás. Vivir en la dimensión del reino de Dios. Vivir en la dimensión de la fe que se comparte y que se vive con otros. Es la espiritualidad. Lutero decía que la marca de la espiritualidad del protestantismo fue el trabajo. Calvino y Lutero entendieron el valor del trabajo. La espiritualidad del misticismo católico medieval era el ser contemplativo. El monje renuncia al mundo, se mete al convento para contemplar a Dios. Y hay casos extraordinarios de gente contemplativa, pero la Reforma dice no, la espiritualidad no nos debe de aislar.
El ser espiritual no debe de meterme en un monasterio o a un convento. Ser espiritual es estar presente en la sociedad, en la dimensión del trabajo, porque el trabajo dignifica, el trabajo ennoblece, el trabajo es la forma como adoramos al Señor. Por eso usted encuentra que en las iglesias protestantes históricas se canta y se ora breve y se canta y se sale a trabajar, porque es la dimensión espiritual de la vida. Así pues, frente al peligro de la seducción, dice 1 Corintios 10, así pues, el que cree estar firme, tenga cuidado de no caer. Tengo que hablar algunos minutos de lo intelectual, y más en América Latina. Si esta clase la diéramos en Alemania o en Inglaterra o tal vez en Holanda, tendríamos que hablar en contra del racionalismo. Pero en América Latina tenemos que hablar del irracionalismo, del temor a la razón. Se piensa que pensar produce